Buenas tardes a todas y todos, a nuestra tercera sesión del día de hoy. Ha sido un día intenso. Le damos la palabra a nuestra abogada secretaria para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una nota del comité, puro reemplazo, comité del Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunica que el diputado señor Diego Ibáñez reemplazará a la diputada señora Mercedes Bulnes en la sesión de hoy. Nota del comité PDG, Demócratas Independientes, mediante el cual comunica que la diputada señora Marcela Riquelme reemplazará al diputado señor Jorge Zafirio en la sesión de hoy. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunica que el diputado señor Cristian Lave reemplazará al diputado señor Juan Fuenzalía en la sesión de hoy. Nota de la bancada RN, por la cual comunica que el diputado Hugo Rey reemplazará al diputado Juan Carlos Beltrán en la sesión de hoy. Y finalmente una nota de la misma bancada RN, por la cual comunica que la diputada Carla Morales reemplazará al diputado Jorge Durán en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Tenemos entonces varios reemplazos, aunque no veo a los reemplazantes acá con nosotros, no hay ninguno. Pero seguramente ya... Así es. Sobre la cuenta, ofrecemos la palabra. Sobre puntos varios, diputados, diputadas, sobre varios. Última vez, sobre varios, nada. Bien. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión particular del proyecto de ley iniciado Mensaje, que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica, correspondiente al boletín 16.335-14, que está con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentra presente con nosotros el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, don Cristian Little, que le damos nuevamente la bienvenida. Está, por supuesto, el ministro de Agricultura, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos por haber venido y acompañarnos en la sesión de hoy, en la cual vamos a comenzar con la votación en particular de este proyecto. Y está también junto con su equipo, también les damos la bienvenida. Entendemos que el ministro, y así lo había dicho antes, y lo hemos dicho también en las sesiones de hoy día, se tenía que retirar antes del final de esta sesión, lo entendemos perfectamente, así es que vamos a iniciar de inmediato a revisar el proyecto. Si les parece bien, vamos a comenzar dándole la palabra al ministro y a su equipo, que estime adecuado. Tenemos, quiero sí adelantar lo siguiente. Tal como habíamos acordado, se formó un equipo de trabajo entre asesoras y asesores de los miembros de esta comisión. Ese equipo ha estado trabajando durante varias reuniones, no sé cuántas fueron, pero fue un buen número de reuniones, y concordaron ahí una serie de indicaciones. Entiendo que revisaron, para que todos estemos informados, revisaron del artículo 1 al 20, son 38 si no me equivoco. Revisaron del 1 al 20 y ahí entiendo que concordaron una serie de indicaciones que van del artículo 1 al 4 y del 17 al 20, si no me equivoco. En los demás artículos me parece que vieron, había coincidencia con la redacción presentada y por lo tanto en esos artículos había indicaciones propuestas que entiendo que las presentó a su vez el Ejecutivo. Ese es el avance que hay hasta ahora. Puede ser que hayan otras indicaciones, evidentemente, eso es parte del proceso, pero vamos a comenzar dándole la palabra al Ejecutivo a través del Ministro de Agricultura. Presidente, ¿se escucha, no? Bueno, muchas gracias por la comprensión de que 20 para las 4 debo salir. Primero quisiéramos agradecer el trabajo que se pactó con los equipos de los distintos parlamentarios y bancadas. Segundo, las tres principales dudas, que hay algunas otras, ¿no? Pero las tres principales dudas, no solo de parlamentarios de oposición, sino que también de algunos parlamentarios de gobierno,
están recogidas. Vamos por la primera. Hay cierta duda y alguna indicación por ahí que no conocíamos, que insiste en esto de cómo afectar la propiedad de alguien porque se le pide cortafuego. Recordar que toda la institucionalidad de Chile, desde la Constitución de 1833, ha afectado distintos tipos ha condicionado ciertas actividades privadas a cumplimiento de estándares, ¿no? Dejar pasar los canales, tiene que, cuando uno construye una casa, no le pide al Estado que le construya el antejardín o que le pague por el no adosamiento con las viviendas colindantes, cerco, lo que se hace con los sector eléctrico respecto a que tienen que mantener limpio bajo las torres de mediana, alta tensión. Como sabemos, cualquier acción en las ciudades tienen que, si quieren hacer un proyecto, tienen que entregar como bien nacional de uso público las calles, pasajes, parques, lo que esté proyectado según los planos reguladores. Y acá estamos hablando, por tanto, de la sensatez misma, y es lo que hace, lo que hemos revisado en la literatura, el 100% de los países de la OCDE, al cual pertenecemos. Las industrias forestales tienen que cumplir algunos estándares que se le exigen por la resiliencia y por el bien de la propia industria. No obstante, recordar también de que la agricultura o cualquier inversión, que cuando son proyectos grandes, proyectos de cualquier tipo, algunos de ellos van al sistema de evaluación de impacto ambiental y hay compensación, un montón de cosas. Acá se está haciendo algo mucho más acotado. Segundo, que claramente las zonas de mitigación quedan en lo pactado, muy moderadas por 3 vías. Uno, ello no puede ocurrir en las zonas urbanas, porque ahí puede agravar efectivamente de manera importante a particulares y sería injusto, ¿no? Se quedan fuera de la zona urbana. Segundo, en las zonas de mitigación se trabaja técnicamente con una posibilidad de apelación y se puede mejorar todavía hasta el fin de la discusión del proyecto, que después debiese ir a otra rama del Congreso, para que eso quede bastante bien establecido. Esto, además, los diálogos que se han hecho con todo el sector forestal. Recuerden que en el programa del presidente Boric está lo del fin del 701 y ir a una ley de agroforestería sustentable. En todos esos diálogos está puesto sobre el tapete la posibilidad de volver a tener bonificación en el sector para pequeño y mediano, pero en base a prácticas de agroforestería sustentable, donde allí se pueden incluir estas zonas, ¿no? O el aporte a dichas zonas, lo que hemos estado estudiando. También nos hacemos cargo y nos comprometemos a conversar con INDAP. Tenemos que ver esto para usuarios de INDAP. Al regreso de los usuarios de INDAP hay un porcentaje bastante acotado, que es solo forestal. El grueso de los usuarios son mixtos, pero que incluso con aquellos que son exclusivamente forestal, estudiar en el contexto de las políticas de INDAP cómo se les puede eventualmente contribuir. Eso es, presidente, es un proyecto muy relevante para el país, están los estándares mundiales, hay diálogo en esto y se ha recogido el grueso, además trabajando con la SECPRES, que ha estado acompañando también este proceso, haciéndonos cargo y buscando los acuerdos como nos habíamos comprometido. Muchas gracias, ministro. Yo creo que con la información que nos da va completando adecuadamente lo que se ha estado trabajando. Efectivamente, sí, vamos a ver la palabra. Efectivamente, se ha trabajado en este equipo, tal como decía, de consenso, digamos, en que están representados. Me parece que todos los diputados y diputadas, por lo que me parece que sí, digamos, con los asesores o asesoras.
Y fruto de ese trabajo hay un conjunto de indicaciones que son las que están presentadas como del Ejecutivo. Hay también un conjunto de indicaciones que están presentadas por el conjunto de diputadas y diputados de distintos sectores que están acá disponibles si alguien más las quiere firmar. Por el momento quiero solamente informar que está firmada por el diputado Héctor Ulloa, Juan Carlos Beltrán, Luis Cuello, Emilia Nullado, Marcia Rafael y Cristóbal Urruticoechea, y quien les habla. Si es que hay algún diputado o diputada que no la ha firmado y quiere además suscribirla, está acá disponible, ¿no es cierto? Y además está, como digo, las que vienen presentadas por el Ejecutivo. A esto se agregan algunas que han presentado los diputados Bobadilla y Fuenzalida, que están ya incorporadas también en el comparado que tenemos frente a nosotros. Y hay, por último, otras indicaciones presentadas por el diputado Juan Carlos Beltrán y la diputada Marcia Rafael, que es una sola. Son dos. Así que eso es lo que tenemos. ¿Y esas están incorporadas también en el...? No, esas no están incorporadas, perfecto. Pido la palabra, diputado Bobadilla. Presidente, yo quiero reiterar algo que dije en la sesión anterior. Yo valoro la iniciativa, pero no comparto el contenido. Creo que es importante dar señales de ocuparnos de los incendios forestales, pero creo que el proyecto en particular tiene deficiencias que realmente a mí me preocupan. Y más aún, presidente, en relación a lo que dijo el ministro recién, me gustaría, si pudiera profundizar en este aspecto, ministro. Cuando usted dice que este proyecto no considera las zonas urbanas para no grabarlas. ¿Entendí bien o no? Porque si es así, ya, que yo comparto esa apreciación, pero sí estaríamos grabando ya los sectores rurales, los pequeños propietarios, porque esto no está orientado fundamentalmente a las grandes forestales, sino que aquí se está generalizando, no se está particularizando. Entonces, cuando usted habla de agravamiento, ya para no agravar las zonas urbanas, pero sí lo estaríamos haciendo en las zonas rurales. Y eso sí que a mí me preocupa. Me gustaría saber, ministro, si entendí bien o no, ¿ya? Presidente, para que el presidente me dé la palabra, si no, yo respeto mucho. Perdón, presidente. Perdón, ministro. Tiene la palabra. Por su intermedio a todas las diputadas y diputados y particularmente al diputado Bobadilla. Primero, zona de interfaz urbano-rural, ciudades y también localidades. Allí, entre comillas, se puede grabar al que no tenga el espacio básico que se determina por las condiciones de cada lugar. Se establece una multa, o sea, entre comillas, se grava, porque tiene que mantener limpio el lugar, en algunos casos responsabilidad municipal. Los municipios van a poder, como ocurre con los sitios de Eriazo, usted también fue alcalde, que pueda limpiar y cargar cuando alguien no lo hace, por todo lo que hemos tenido. La región del Biobío, bueno, como Ñuble, usted sabe, ¿no? Partió del incendio grande en Chillán, Viejo, en un terreno junto a las casas, 15 casas destruidas, 26 muertos tuvimos el año pasado. Estamos hablando de todas las circunstancias que generan un daño increíble a la patria de los territorios. Entonces, eso es interfaz urbano-rural, y allí todo este trabajo con el Ministerio de la Vivienda y los municipios, que ojalá, como otros países, en caminos cintura, zonas de parque, etcétera, pero más estructurales. Pero lo que hoy día es que los privados que están allí, están llenos de pastos, llenos de basurales, tienen que limpiar también. Segundo, los cortafuegos ya lo explicamos. Cualquier actividad económica tiene condicionantes en los países de desarrollo medio alto, y acá se está pidiendo los estándares que, incluyendo la PYMEMAT, que se ha opuesto ahora, suscribió después de los incendios del 2017,
la PYME suscribió junto a la Corma los protocolos, y esos protocolos son los que se están haciendo ahora obligatorios. Dejan de ser protocolos voluntarios, que es el mínimo común, el mínimo minimorum de estándar en todo el mundo. Entonces no es que usted esté grabando a un agricultor, son terrenos, recordemos, de aptitud forestal, y uno les pide ciertas condiciones para poder tener dicho cultivo forestal, monocultivo forestal, como se le quiera llamar, pero también puede haber exigencia a actores con bosque nativo, ¿no? Con el debido manejo, etcétera. Esto es muy serio. Lo que dijimos que queda fuera de las áreas urbanas son las zonas de mitigación que son el tercer componente del texto, y que, yendo a un ejemplo que usted conoce bien, el Patagual, en el caso del camino entre Coronel, murieron ahora ahí en el campamento hartas personas, ¿no? Y Santa Juana. El Patagual es una franja de actividad agrícola, pastura, animales y frutales. Esa franja que está en una parte baja, en una tierra de mejor calidad, la idea es que ese concepto se pueda pactar con la industria forestal y que eso pueda existir por macrosectores. No es una afectación predio a predio, y que pueda haber en paralelo la ley de agroforestería sustentable, incentivo a quien aporta en esa dirección. Esas son las zonas de amortiguación, y obviamente están fuera del radio urbano, porque lo que es del radio urbano es esta interfaz. No sé si nos explicamos mejor. Ese es el concepto. Nadie está por cosas esencialistas, no, terrenos que son llenos de cárcava, eso ahí va a ser bosque, pero donde existe posibilidad de tener algo que ayude en caso de mega incendio, a contener esas oleadas que todos conocemos y que han afectado tanto y que lo más probable es que sigan afectando, se pueda ir a esa transición estructural. Gracias, ministro. Si no hay más palabras pedidas, avanzamos hacia la votación. Diputado Badilla. Presidente, al ministro mencionaba que PYME hoy día no estaría de acuerdo ya con esta iniciativa. Uno de los argumentos que ellos dieron cuando participaron de esto, y me gustaría conocer la opinión del ministro en particular, es que este proyecto de una u otra forma atenta contra el pequeño y fomentaría la concentración, ¿ya? Forestal, entre comillas, beneficiando a las grandes empresas. ¿Qué opinión le merece esto, señor ministro? Ministro. ¿Se escucha? Sí. Presidente, por su intermedio, los datos que tenemos con Infor, una buena parte de la PYME trabaja también con los grandes y le venden, sí, como usted sabe, sí, a la industria celulosa y de aglomerado. Segundo, no todos los chicos son sujetos de cortafuegos. Si los cortafuegos van en caminos principales, caminos secundarios, hay como una, no sé a qué se refieren, ¿no? Y sí hay como algo que efectivamente existe en el territorio y que efectivamente la industria más grande, o sea, Arauco, CMPC, qué sé yo, en el caso de O'Higgins conocemos bien también a algunas de dichas empresas que hacen cortafuegos, porque son grandes extensiones de terreno junto a los caminos principales, Camino Constitución, Camino Pichilemu, camino, bueno, que todos conocemos, la Ruta de la Madera, y cumplen los estándares. Y en los pequeños hay una transición que hacer y acompañar, porque también hay algunos que lo realizan. Pero por eso yo creo que hay, entre comillas, más preocupación, porque
no han tenido tanto lógica de supervisión de planes de manejo, y creo que con las transiciones de vida, insisto con esta otra legislación complementaria, que es la Ley de Agroforestería Sustentable, se va a compensar muy adecuadamente. Y en eso ellos están trabajando. Sí, porque el consenso que hay, diputado, con la Mesa de la Madera, con Consejo de Política Forestal, es que busquemos como sector de que vuelva a haber la posibilidad de una bonificación, pero a pequeño y mediano, no es a la gran empresa. Entonces allí hay un camino que se ha estado abordando con ellos. Gracias, ministro. Bien. ¿Sí? ¿Está viendo la palabra, Sí, diputado sí. Bobadilla? Diputado Bobadilla. Presidente, esta preocupación yo la manifesté en la discusión también de el otro proyecto que está en trámite de un diputado. Y mi preocupación, ministro, yo quiero insistir en el pequeño. Porque aquí le estamos imponiendo una carga económica. La gran empresa, como usted lo ha mencionado, Forestal Arauco, entre otras, tienen las espaldas suficientes como para abordar, ¿ya?, estos costos que sin duda no son menores. Pero el pequeño propietario, el pequeño campesino, estoy hablando de 3, 4, 5 hectáreas, que le digan, oye, usted tiene que hacer el cortafuego bajo su costo. Esa es mi preocupación, ministro. ¿Cómo vamos a ayudar directamente a este pequeño propietario para que cumpla con lo que está estableciendo este proyecto? A mí no me preocupa la gran empresa, reitero, tienen los recursos necesarios como para abordar estas materias, pero el pequeño, y en comunas como, por ejemplo, ministro, que usted conoce muy bien nuestra zona, la comuna de Florida, comuna de Hualqui, Santa Juana, hay muchos pequeños propietarios. Y aquí le estamos imponiendo una carga económica no menor. Esa es mi preocupación, ministro. Presidente, ¿me permite por última vez? Sí, disculpe un segundito, estoy revisando. Lo que pasa es que están suspendidos la sesión, pero nosotros estamos con discusión inmediata. Entendemos que podemos seguir sesionando, ¿no? Ya. Estamos con discusión inmediata, por lo tanto estamos autorizados, nos dice la secretaria. Vamos a pedir que confirme de todas maneras. Por favor, le vamos a pedir confirmar. Solo que tiene un minuto para confirmar. Presidente, Mire. diputado Badilla, ese pequeño propietario, 4 o 5 hectáreas, nosotros lo vamos a apoyar con INDAP. Pero no estamos hablando de la pequeña y mediana, también incluye propietarios con 400 hectáreas, 300 hectáreas, me explico, ¿no? Sí, sí. Y allí tiene que haber corresponsabilidad, pero al pequeño, como usted lo describe, se le va a ayudar. De hecho, parte de ello están trabajando, yo he comentado, el gobernador de la Araucanía ha pedido el fin del 701 precisamente para que gente pueda salir, si tuvo bonificación, y pueda hacer algo más mixto. Están muchos de ellos en ese camino además. Está el artículo 17 donde hay normas específicas, diputado. De financiamiento. ¿Puede? Continuamos con la sesión. Diputado Bobadilla, diputada Collado, diputados y diputadas. No, vamos a continuar con la sesión ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Renato. Ya. Bien,
Luego de esta breve y pacífica suspensión, vamos a continuar. ¿Estamos, presidente, con la votación? Sí. Diputadas, diputados, nos escuchamos. Le voy a pedir a quienes nos acompañen que por favor bajen un poquito. Hemos tenido ya mucho ruido hoy día. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, lamentamos esta interrupción de la sesión. El ministro se tuvo que ir, era el compromiso que habíamos adquirido. Yo creo que de lo que hemos conversado está claro que hay puntos de coincidencia y seguramente hay puntos que no son de coincidencia, y eso me parece que es totalmente legítimo y parte del debate parlamentario, y vamos a proceder, por lo tanto, a avanzar con la votación en particular, tal como estábamos citados hoy. Vamos a ver cuánto podemos avanzar. Pero antes, para que no se me vaya el tema hacia el final, quiero plantear y proponer lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Me dicen que el próximo miércoles de nuevo es posible que haya una sesión especial de comisiones investigadoras. Nosotros estamos con discusión inmediata. Eso hace, pero si se producen problemas de quórum como los de ahora en la tarde, de todas maneras vamos a tener que volver a cortar. Por lo tanto, creo que es mejor si nosotros sesionamos con discusión inmediata, lo podemos hacer el próximo miércoles en la mañana primero, tal como hicimos hoy día. Porque ahí sí vamos a poder trabajar en el proyecto. Al estar en discusión inmediata no hay normalmente los mismos problemas de falta de quórum en la mañana, no hay 5, 6, 7 comisiones como estaba pasando hoy día. Así que esa es una propuesta, pero... Perdón, sí, adelante. Gracias, presidente. Primero saludar a las diputadas, diputados de la comisión. Queríamos hacerle presente que además de este proyecto, en el Senado estamos tramitando las indicaciones del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, y a las 11 de la mañana esa comisión está sesionando. De hecho, hoy día tuvimos sesión en esa comisión, y el proyecto se va a ver naturalmente en esa sesión del día miércoles próximo, para que también lo puedan tener en consideración al momento de fijar el horario. La comisión parte a las 11 de la mañana y también el Ministerio y la CONAF están citados a esa comisión, presidente. 2:30, presidente. Necesitamos la presencia del Ejecutivo acá también, eso nos generaría una dificultad. Vamos a evaluar la posibilidad de sesionar el martes en la mañana. Esa es la única opción adicional que podríamos llegar a tener. ¿Tiene problema? Martes en la mañana. Sí, diputada. Es que esto está para tratar de solucionar lo del próximo miércoles a propósito de lo que sucedió hoy día, pero las sesiones especiales van a seguir los días miércoles, entonces tenemos que buscar una solución que sea más a largo plazo. Es verdad lo que usted dice, diputada, pero ahí hay un problema que tienen que resolver a nivel de comités, porque somos muchas las comisiones que funcionan los miércoles de la tarde. El problema es que esta vez tenemos además un proyecto con discusión inmediata. Eso es lo que genera una situación además adicional, porque, bueno, todos sabemos que además un proyecto de incendio es importante despacharlo a la brevedad posible. Entonces, sí, yo coincido, hay un problema que se nos repite en la medida que hayan sesiones especiales los miércoles en la tarde y tengan siempre este peligro de que se caigan. Ahora, el problema de miércoles en la mañana para una sesión adicional, entiendo que lo tendríamos solamente el próximo miércoles, digamos, no sé si después van a seguir con... Todos los miércoles en la mañana están allá. Bueno, y otra persona del Ejecutivo, del equipo del Ministerio que pudiera acompañarnos. Porque lo digo en el ánimo de que podamos avanzar, pues si no, ¿cómo hacemos? O sea, podemos citar simplemente para el próximo miércoles desde a las 2, como hemos hecho, a las 2, pero probablemente a las 3 y tanto, 3 y media vamos a tener... ¿Podemos nosotros citar desde las 2, pero continúa? No. Porque tenemos el horario ordinario nosotros de 3 a 5. O sea, igual tienen que ser 2 sesiones. Sí. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo, citar a las 2 y citar a las 3 y ver cuánto logramos avanzar en la primera parte. Pero para esa citación a las 2, disculpe, presidente, debemos tener acuerdo. No, es especial. No, es especial. No. Esa la cita el presidente. Es facultad de él. Lo siento, diputado. Otra oportunidad me decían a mí en alguna vez.
Bueno, pero vamos a ver cómo lo hacemos de un modo adecuado, pero avancemos ahora entonces con la votación en particular. Le pedimos a nuestra abogada que... Acá Es que está esa el era la idea. comparado. ¿Comparado? Ya. Ya, voy a empezar a leer. Yo lamento que, si me lo permite, yo lamento que el ministro se haya tenido que retirar, lo entiendo, pero lo lamento. Yo antes de votar, presidente, yo quiero insistir en el punto, y quizás acá el director de CONAFO, el asesor del ministro, me pudiera clarificar lo siguiente. Cuando el ministro dice de que existirán ayudas, ¿dónde está en el proyecto? ¿Dónde está? Si me pudieran contestar eso. Porque una cosa es decirlo y lo otro que quede establecido realmente en el texto, ¿ya? Entonces me gustaría saber en qué parte del texto está el financiamiento o la ayuda al pequeño propietario para que pueda llevar adelante todas estas exigencias que se le hace ya producto de este proyecto. Diputado, Sí, por su intermedio, presidente. sí, le voy a dar la palabra al Ejecutivo, pero después vamos a avanzar hacia la votación, entendiendo que hay diferencia de opinión, y eso es totalmente, insisto, legítimo. Tampoco me he dedicado a contar cuántos votos van de una opción u otra, simplemente estamos convocados para votar en particular, asumiendo que pueden haber distintas miradas sobre distintos puntos. Este es un proyecto muy grande y por lo tanto es posible que tengamos diferentes miradas sobre algunos de los aspectos. Por lo tanto, le doy la palabra al Ejecutivo, pero después vamos a proceder a iniciar la votación en particular. Gracias, presidente. Muy breve, el director de la CONAF me va a complementar también. En el proyecto, concretamente, en el tratamiento de las zonas de amortiguación, que es uno de los instrumentos que contempla la iniciativa, se establece que el servicio podrá asistir técnicamente a los propietarios y organismos en el proceso de implementación de acciones o medidas en la zona de amortiguación forestal. Eso es lo que es el proyecto originalmente y que en la mesa técnica con los asesores hicimos un trabajo de perfeccionar este artículo, como lo vamos a ver a continuación, presidente. Cabe señalar también, presidente, que en el informe financiero se contempla también un fortalecimiento de la institución, particularmente el Servicio Nacional Forestal, con 15 funcionarios para efectivamente otorgar estas ayudas de asistencia técnica en la implementación de estas medidas. Pero además, lo que quería agregar, presidente, es que en términos generales la zona de amortiguación es la medida subsidiaria que contiene el proyecto, porque las otros instrumentos o las otras medidas que están contempladas, que no están previstas para la votación hoy día según el trabajo que tuvimos en la mesa, pero que son igualmente relevantes, son más omnicomprensivas del problema en general, y las zonas de amortiguación van a venir a ser la medida subsidiaria. Y en tales términos, las zonas de amortiguación, como lo contempla el proyecto, están supeditadas al hecho de existir un área de amenaza, fundamentado, entre otros, en los mapas de riesgo que hoy día tiene el SINAPRED. Es decir, la obligación en concreto que se le va a solicitar a algún tipo de propietario está fundado en una situación de riesgo de producirse un incendio forestal, de tal manera que es el soporte jurídico y particularmente de proporcionalidad que justifica la implementación de esta obligación sobre el propietario. Pero ahí está en el artículo 17 y, si me permite, presidente, el director de la CONAF también puede complementar el punto. Señor director. Sí, voy a ser bien breve, señor presidente, y por su intermedio solamente reforzar la idea que la regulación actual, el decreto ley 701 y la ley de bosque nativo, también representan en cierta forma ciertas adecuaciones que tienen que hacer los propietarios para manejar sus diferentes tipos de ecosistemas. En el caso de bosque nativo se regula en base al tipo forestal, el tipo de bosque que existe en cada uno de los territorios. En el caso de las plantaciones y restricciones también por pendiente, los reglamentos de agua, salud, humedales se aplican también las normas y las pautas asociadas al tema de incendio, y lo que hace el proyecto es definir una zona específica en una zona de amenaza que tiene un alto interés público en relación a los efectos que podrían tener un incendio y en esa zona hay la pauta que está asociada al plan de manejo de prevención, establece los criterios técnicos para manejar esa zona. Y en el caso de pequeños propietarios también se asiste, CONAF asiste actualmente justamente en la zona de interfaz
En el caso de los planes de manejo el proyecto igual lo dice, que habrán normas específicas asociadas a los planes de prevención, que no significa, esto es importante, no significa que en esta zona sea toda una zona libre de vegetación y quede el suelo desnudo. Son prácticas que se hacen justamente siguiendo el tipo de vegetación para que tenga para que minimice el riesgo de un incendio. Eso. No es que se haga un cortafuego y quede todo desnudo y no exista nada, ¿no? Sino que en ese es una zona especial donde el plan de prevención se hace cargo con las normas y con las técnicas silvícolas asociadas o apropiadas a la reducción de incendios, y eso ya está dicho. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias. No, tiene la palabra la diputada Nullao. Pero yo quiero repetir e insistir, y voy a poner en votación después de esto, porque asumiendo perfectamente que hay distintas miradas, me parece que estamos en situación, de acuerdo a lo que ha sido esta convocatoria, para iniciar la votación en particular. Diputada Nullao. Presidente, yo en la línea que pregunta el diputado Bobadilla, y que él también tiene una indicación en el artículo 17, en los cuales da respuesta el asesor del ministro y también el director nacional de la CONAF. Yo creo que sí es importante hacer una definición, porque la zona de amortiguación forestal será de responsabilidad de los propietarios de los predios ubicados en ella, que es lo que dice el proyecto original y lo que señala el Ejecutivo en las conversaciones y diálogo que sostuvieron con los equipos. En el artículo 17 también señala lo mismo, pero dice el servicio podrá asistir técnicamente a los propietarios, pero tampoco tiene una definición la expresión forestal, y por lo tanto yo creo que ahí nos falta incorporar una indicación que pueda colocar énfasis en los pequeños propietarios forestales, porque no hace esa diferencia. Y yo comparto la inquietud que tiene ahí el diputado Bobadilla, porque unas son las empresas forestales y otras son los propietarios forestales que son pequeños. Por lo tanto, pero vamos a llegar al artículo 17, pero yo le solicitaría al Ejecutivo que en la redacción que se señala, pero no está esa definición, y por lo tanto todavía nos queda tiempo para ir avanzando en los que nos está solicitando ahora el presidente, que podamos redefinir ese artículo 17 y podamos incorporar estas definiciones, y nos va a quedar claro para el final del proyecto. Así que eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, diputada. Sí, diputado, pero escúcheme un segundito. En la misma línea, vamos a votar en particular. No vamos a llegar al artículo 17 ni aunque nos quedemos hasta las 8 de la noche. No vamos a llegar al artículo 17. Va a seguir funcionando el equipo, el espacio de asesores en que se están revisando cada uno de los artículos y realizando las indicaciones del caso, donde están participando o invitados a participar asesoras y asesores de todos los miembros de la comisión. Por lo tanto, nada impide, teniendo elementos a discutir que me parecen totalmente razonables, que comencemos con la votación en particular, porque no vamos a ir al artículo 17 y a alguno otro. Y si llegáramos a algún artículo en el que tenemos diferencia, las discutiremos y veremos efectivamente si requieren una modificación en su redacción. Entonces creo que la discusión que se está teniendo es muy interesante, pero no es sobre un aspecto que nos corresponda hoy tener que votar. Dicho lo cual, le voy a dar la palabra al diputado Badilla por última vez para que avancemos. Presidente, la verdad es que yo me alegro que la diputada Nullao concordemos en esto, ¿ya? Pero yo le pediría al Ejecutivo, ¿ya?, que tuviera en consideración estos comentarios que estamos haciendo, porque yo diría que, a ver, yo tengo cuestionamiento en varios artículos, pero en particular en este, ¿ya? Porque no solo estamos hablando, ¿ya?, de predios forestales, estamos hablando también de predios agrícolas. La pregunta que yo me hago, y este es lo que me gustaría que el Ejecutivo pudiera considerar, ¿qué pasa si un campesino de 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, tiene una siembra de trigo? ¿Le vamos a imponer que tiene que cortar el trigo?
para despejarlo de combustible y construir estos cortafuegos. O sea, no solo estamos hablando, como digo, en los predios rurales de forestal, también estamos hablando de predios agrícolas. Y aquí me asiste la siguiente duda. ¿Este proyecto va a pasar por la Comisión de Agricultura de la Cámara? Me hago la pregunta. Y lo otro, esto de que podrá prestar asistencia técnica. Discúlpeme, presidente, pero yo creo que el pequeño propietario, para hacer un cortafuego no va a necesitar asistencia técnica. Lo que va a necesitar son lucas, recursos, para ejecutar esta acción. Y es allí mi problema. Porque dice, podrá entregar asistencia técnica, pero no habla de asistencia económica. Porque aquí claramente le estamos imponiendo un gasto al pequeño propietario. Y esa es mi preocupación, presidente, sí. Y me gustaría, yo invito al Ejecutivo a que revise esto. Yo podría cambiar de opinión en la medida que el proyecto asegure el financiamiento para los pequeños propietarios para que puedan ejecutar estas acciones. De lo contrario, le vamos a estar imponiendo un gasto que creo que hoy día no están las condiciones para que lo puedan asumir. Quiero insistir que aún pudiendo estar de acuerdo en algunos de los aspectos que se han planteado, se está discutiendo un asunto particular del artículo 17. No es lo que corresponde en este minuto. Lo que corresponde en este minuto es que comencemos desde el artículo 1. Por lo tanto, evidentemente los temas que se están mencionando tendrán que ser discutidos y coincido con el diputado Bobadilla en que el Ejecutivo escuche lo que se está planteando y se discuta efectivamente en el equipo que se ha generado para ver el modo de tomar en consideración este tipo de reflexiones que ha hecho también la diputada Nullado. Dicho lo cual, y pidiéndole al Ejecutivo que efectivamente se haga cargo de que apagar ese micrófono, vamos a comenzar la votación. Le vamos a pedir a nuestra abogada secretaria que inicie el proceso. Muy bien, presidente. Hay una indicación para el título del proyecto de los diputados Bobadilla y Fuenzalida, estamos en el comparado página 1, para reemplazar el título del proyecto por el siguiente: proyecto de ley que crea y fortalece instrumentos de planificación territorial relacionados con la ocurrencia y peligros de propagación de incendios forestales y rurales y otras materias que indican. ¿En votación, presidente? Pero vamos a preguntar Ya. vamos a pedir si quieren explicarlo o si el Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto, por favor. Gracias, presidente. La verdad no conocíamos las indicaciones porque entiendo que se ingresaron, no sé si hoy día, anoche. No tuvimos conocimiento, nos gustaría conocer de parte de los suscriptores cuál fue la idea para cambiar el título del proyecto. No se nos mencionó en la mesa técnica este tema y nos gustaría tener más antecedentes para poder responder, presidente, si fuera posible. Muchas gracias. Diputado Fuenzalida no está, diputado Bobadilla, usted es uno de los autores de esta... Presidente, en la mesa técnica o la comisión técnica sí se mencionó esta situación. Lo que nosotros pretendemos aquí es que los instrumentos de planificación, ¿ya?, en definitiva, no previenen, ¿ya?, los incendios, sino que son más bien las acciones. Y por eso creemos que el nombre que se le ha dado, la regulación de prevención de incendios incendios forestales y rurales, no cuadra con el contenido del proyecto. O sea, esa es la intención nuestra, porque aquí estamos hablando nosotros de instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Esa es la idea. Gracias. ¿El Ejecutivo? Gracias, presidente. Y por su intermedio agradecerle al diputado Bobadilla la explicación, y aquí la tenemos también la indicación en cuestión. Respecto a ello, presidente, lo que plantea la indicación es cambiar el título del proyecto. El proyecto originalmente se llama Proyecto de Ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica. Y lo que se busca es indicar que se llame Proyecto de Ley que crea y fortalece instrumentos de planificación territorial relacionados con la ocurrencia y peligro de propagación de incendios forestales. A nuestro juicio, el proyecto va más allá del solo hecho de regular instrumentos de planificación territorial, porque si bien en los artículos 4 a 14 el proyecto se regula la zona de interfaz urbano-rural-forestal, que son un instrumento de planificación territorial, que si bien en este proyecto no están reconocidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero sí lo tenemos reconocido en el proyecto de ley Sernafor como tal,
Hay otros instrumentos que contempla el proyecto, como por ejemplo la regulación forestal a través de las pautas de prescripción técnica, los planes de manejo preventivo, que están en los artículos 10 a 14, si es que no me equivoco, y todo lo que hemos discutido sobre zona de amortiguación forestal, de tal manera que el proyecto no es exclusivo de instrumentos de planificación territorial, los contiene, pero no es la única medida, presidente, y por lo tanto sugerimos que se tenga la indicación original, que es la regulación de la prevención en términos generales, teniendo presente que lo que buscamos con los instrumentos es precisamente esa finalidad. Gracias, presidente. Gracias. Entonces entiendo que el Ejecutivo propone mantener la redacción como estaba originalmente del título. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Sí, yo creo que en la indicación del diputado Bobadilla falta una palabra clave que tiene que ver con la prevención, porque creo que decir que esto fortalece instrumentos de planificación que están relacionados con los incendios no dice mucho. O sea, falta con verbo y falta también identificar cuál es la funcionalidad de la planificación. O sea, se planifica no por planificar, se planifica justamente para identificar las potencialidades para hacer un buen uso del territorio, de los recursos naturales, y también, por supuesto, se planifica para efecto poder prevenir. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista el título actual satisface y tiene un vínculo directo con el contenido. Entonces yo sería partidario de mantenerlo. Gracias, diputado. Vamos a someter a votación. Diputado Bobadilla. La verdad es que yo cuando digo que tengo aprensiones con el proyecto, y en relación a lo que plantea el diputado Cuello, yo tengo mis diferencias con el contenido del proyecto, porque yo creo que este proyecto, más que prevenir, regula y persigue y penaliza al propietario. O sea, yo no veo aquí que tengamos acciones concretas de prevención, de educación, sino que más bien de sanción, ¿ya? Al pequeño propietario, y es lo que me preocupa, y por eso tengo las diferencias que tengo con el Ejecutivo. ¿He dicho, presidente? Gracias. Vamos a someter a votación en base a estas dos propuestas que hay. Vamos a votar Secretario. entonces la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía, es decir, cambiar el título del proyecto. Si eso se rechaza, entonces queda el título del proyecto original, sin necesidad de votarlo. Vamos a votar entonces la indicación de los diputados Bobadilla y Fuenzalía. Diputada Astudillo. En contra. Diputado Hugo Rey. Diputado Bobadilla. Siempre a favor. Diputado Ibáñez. Siempre en contra. Diputado Cuello. Diputada Morales. Diputado Lavé. Como el domingo, a favor. Diputada Noyao. No se puede hacer eso, diputado. Diputada Marcia Rafael. A favor. Diputada Marcela Riquelme. En contra. Diputado Héctor Ulloa. Diputado Rutico Echea. A favor. Diputado Hirsch. En contra. Rechazada la indicación, presidente. 5 votos a favor, 7 votos en contra. Por la misma votación, entonces, queda aprobado el título original. Rechazada la indicación, aprobado el título original. Continuemos, secretario. Sí, vamos. Hay una indicación del Ejecutivo que es para suprimir cada vez que aparece en el proyecto la palabra forestal, que sucedan las expresiones zona de amortiguación y zona de amortiguación. Esto está malo, zona de amortiguación y zona de amortiguación. ¿Qué dice la...? ¿Tú tienes que ir leyendo la original? Ah, zonas de amortiguación y zona, ya. Sí, ya. Hay que suprimir la palabra forestal. Disculpe, secretaria, ¿las del Ejecutivo fueron concordadas en conjunto? ¿Damos la unanimidad o...? Diputados, porque estaban los representantes de todos. Digo, las del Ejecutivo, por eso pregunto. ¿Diputado? ¿Sí? Sí, hay que... Aprobada por unanimidad. No, lo explico para los que no forman parte. Hay un conjunto de indicaciones que fueron elaboradas en conjunto con el Ejecutivo, con representantes de toda la comisión. Eso.
y hay varias que son similares, por eso lo pregunto. Continuamos. Hay otra indicación que es de los diputados Bobadilla y Fuenzalida para reemplazar el artículo primero por el siguiente. La presente ley establece nuevos instrumentos y fortalece los ya existentes, y aquí está en negrilla, con el objetivo de identificar zonas de riesgo de incendios forestales y rurales en el territorio nacional. Ahí está marcado. Dice, la presente ley tiene por objeto establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes. Dice, la original dice, para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional, y la que propone ellos con el objetivo de identificar zonas de riesgo de incendios forestales y rurales en el territorio nacional. Ese es el cambio. ¿Votamos? Ya, Somete a votamos votación. entonces. Vamos, estamos... Por favor. Gracias, presidente. El objeto del proyecto, presidente, lo discutimos bastante en la mesa técnica. En total nos reunimos 7 u 8 veces y el tema del objeto nos dio harto trabajo, pero en términos generales acordamos mantener la redacción original del proyecto. Eso es lo primero que quería mencionar. Como el acuerdo de la mesa técnica fue que el texto del objeto quedara en los mismos términos que está en el proyecto original, a salvo que efectivamente algunos hicieron más que alguna prevención en torno a agregar algún elemento. Ahora, la indicación, según lo que veo, es que cambia la finalidad del proyecto original, que dice para reducir el riesgo social de ocurrencia de incendios, por identificar zonas de riesgo. Y a nuestro juicio, el identificar zonas de riesgo es parte de lo que contempla el proyecto, particularmente en el artículo 10º, en donde todos los instrumentos que contempla la iniciativa están alojados a el hecho de detectar una área de amenaza. Y esa área de amenaza a la vez se puede fundamentar en los mapas de amenaza que tiene el SINAPRED. Entonces, es la base para la ejecución de los instrumentos posteriores, pero el proyecto no solo identifica zonas de riesgo, sino que va más allá al establecer estos otros instrumentos que tienen estas otras medidas. Dicho de otra manera, efectivamente el proyecto tiene un objetivo en una de sus medidas de identificar zonas de riesgo, particularmente a través de las áreas de amenaza, que es lo que justifica el resto de los instrumentos, pero existen otros. Eso es lo que puedo decir, presidente. Gracias al Ejecutivo. Lo que entiendo entonces que dice el Ejecutivo es que ese objetivo está, pero no es el único del proyecto y que por lo tanto es más. Procedamos a votar. Procedamos a votar, diputado Bobadilla. Diputado Astudillo, estamos votando la indicación del En diputado... contra, secretaria. Diputado Hugo Rey. ¿Perdón? Se está votando la indicación. Sí. Diputado Bobadilla. Diputado Ibáñez. No, en contra y ojo, que los instrumentos sí previenen, diputado. O sea, hoy, si tú tienes esta mesa llena de monocultivo, o tienes una esquina con un espacio de otro tipo, o una mesa llena de casas medianas, o la mitad de la mesa llena de edificios grandes, eso evidentemente altera finalmente la funcionalidad y los riesgos que hay en un territorio. Entonces, los instrumentos de planificación territorial están creados para planificar el territorio, y en la planificación, en la obra, en las construcciones, en los cultivos, contienen naturalmente esas actividades un riesgo asociado. Por eso se ordena el territorio, y por eso también el identificar zonas de riesgo no es suficiente, porque el objetivo es reducir el riesgo. Cuando tú identificas el riesgo, ¿para qué es? ¿Para aumentar el riesgo o para reducir el riesgo? Entonces, el objeto es reducir el riesgo, y creo que eso es parte esencial de la matriz del proyecto. Por eso creo que hay que votar en contra. Diputado Cuello. En contra. Diputada Carla Morales. Diputado Cristian Lavé. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputada Marcela Riquelme. Fundamento que efectivamente se cambia el verbo completamente, y eso es el sentido de todo el proyecto de ley. Se pone identificar por un lado en lugar de reducir, y eso cambia todo el espíritu de este proyecto de ley, así que voto en contra. Gracias, diputado Ulloa. Ya, diputado Ruticoechea. Gracias, presidente.
Sí, yo creo que en este caso es importante, fíjese, yo he visto que todos los diputados queremos efectivamente, sobre todo, y hemos acogido este proyecto porque queremos reducir el riesgo. Entonces, me llamó la atención esta indicación, yo la voto en contra y me parece que es un punto no menor el cambio de verbo, porque efectivamente lo que busca sobre todo el proyecto es la reducción del riesgo, así que en contra de la indicación. Gracias, presidente. Rechazar la indicación, 5 votos a favor, 7 votos en contra. Hay otra indicación al mismo artículo de la diputada, de los diputados, diputada Rafael, el diputado retirado. Ya. Entonces, aprobado, rechazar la indicación y aprobado entonces. Sácale una foto. Sí. Continuamos entonces al artículo 2, ¿no? Vamos entonces al artículo 2. Hay una indicación de varios señores parlamentarios, que no los voy a nombrar porque son casi toda la comisión, para modificar en el artículo 2, en el siguiente sentido, modificar el artículo 2 en el siguiente, el encabezado, en el inciso primero, intercalar a continuación de la expresión principio la palabra norma. Tendría que ser y normas, yo creo, principios y normas. No sé si la quieren, la van a explicar, pues. No, solamente para los que no estaban antes, decir que esta y otras indicaciones que vienen como indicación parlamentaria, porque nos vamos a encontrar con varias, fueron firmadas y está abierto todavía si lo quieren firmar otros, digamos. Hay 3, 6, 8 de los diputados y diputadas, así que podemos votarla o podemos... No, firmó el diputado Beltrán, el diputado Urrutico Echea, la diputada Rafael, Emilia Nullao, Luis Cuello, Héctor Ulloa, Ibáñez, Tomás Hirsch, Beltrán, sí, también. Tienen que venir a firmarla. Diputado, ¿quién? Entonces votémosla. Habría que votarla porque no... Habría que votarla porque no todos la... Voy a tomar la votación entonces mientras la firman para ir avanzando. Principios y normas. Diputada Astudillo. O sea, vamos a votar el encabezado del artículo 2 con esta indicación que dice y normas. Entonces quería principios y normas, las acciones y medidas que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley y su reglamento deberán ser desarrollados considerando los siguientes principios. Esa es la parte, el encabezado del artículo 2. Quiero aclarar que la estamos sometiendo a votación porque no todo la ha firmado, entonces corresponde votarla. Está firmado por 9 o 10 de los que estamos acá presentes. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Hugo Rey. Diputado Badilla. Diputado Ibáñez. Diputado Cuello. Diputada Carla Morales. Diputado Cristian Lavé. Ya. Diputada, no entiendo. ¿A favor? Ya. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputada Riquelme. Diputado Ulloa. Diputado Urrutico Echea. Diputado Badilla. Por favor, ya. Diputado presidente. A favor. Unánime entonces, presidente. Hay otra... Aprobado en forma unánime. Sigamos. Hay una indicación parlamentaria de los mismos señores parlamentarios, varios de la comisión y de otras y de fuera, que dice en el numeral 1 para intercalar a continuación de la expresión actualizarse la expresión periódicamente. Entonces correspondería votar el número 1 con esta periódicamente. No sé si es necesario que lea el numeral 1, ¿no? Ya. Ya.
Este es el entonces principios y normas científicos. Los instrumentos de prevención de incendios forestales y rurales se deben adoptar e implementar sobre la base de la mejor información científica disponible, priorizando la protección de las personas, sus bienes, la infraestructura y los ecosistemas. Tales instrumentos deben revisarse y actualizarse periódicamente, dice la indicación, en función de la información científica que se encuentre disponible a fin de incorporar mejoras en materia de gestión del riesgo de incendios forestales y rurales. Lo que hace que se agrega la palabra periódicamente para dejarlo mejor establecido. Ya. ¿Por la misma votación unánime o...? Diputado Bobadilla, ¿le parece la votación unánime? Usted pidió antes, pidió leerla. Ya, votemos Ya. entonces. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Hugo Rey, perdón. Diputado Badilla. Diputado Ibáñez. Diputado Cuello. Diputada Carla Morales. Diputado Cristian Lavés. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputada Riquelme. Diputado Ulloa. Diputado Ruticoechea. Presidente. Unánime, presidente. Vamos al numeral 2. Votemos el numeral 2 y 3 juntos, presidente, que son los que dice el texto. Corresponsabilidad al 2. La gestión para la reducción del riesgo de incendios forestales y rurales comprenderá el involucramiento activo, coordinado y permanente entre los distintos actores y entidades presentes en el territorio, sean estos de carácter público o privado. Las políticas, instrumentos y otras medidas que se adopten en esta materia tenderán a aunar esfuerzos para gestionar la reducción del riesgo de incendios. Y el número 3 dice, enfoque preventivo. Los instrumentos y medidas deben propender a prever y reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales a fin de proteger la vida e integridad de las personas, sus bienes, la infraestructura y los ecosistemas. Esto es el texto original y hubo acuerdo en el equipo de asesores y asesores. ¿Lo damos por aprobado? ¿O lo votamos? Diputado, prenda su... Sí, esto de que en el número 2, corresponsabilidad. La gestión para la reducción del riesgo de los incendios forestales y rurales comprenderá el involucramiento activo, coordinado y permanente entre los distintos actores. La pregunta es, ¿quién va a coordinar a los distintos actores? El Ejecutivo. Gracias, presidente. Los principios que están establecidos en el artículo 2 tienen por objeto inspirar las normas, y ese es el ajuste que hicimos, y las acciones o medidas que contempla el proyecto, es decir, los distintos instrumentos. Ahora, en términos generales, los instrumentos, los coordina el Servicio Nacional Forestal. Por lo tanto, ese es el servicio que tiene encargado, por ejemplo, la zona de amortiguación forestal, los planes de manejo preventivo respecto de los regulados forestales, lo mismo de las pautas de prescripción técnica. O sea, todo eso cabe en el alero de las competencias del Servicio Nacional Forestal. Pero, por ejemplo, las zonas de interfaz urbano-rural-forestal, los primeros llamados a coordinar precisamente su creación, pero también su implementación, son los organismos planificadores, llámese municipalidad o el organismo planificador intercomunal. Entonces va a depender del instrumento en cuestión, quién es el que coordina tanto su creación como su implementación y seguimiento. Presidente, eso es lo que puedo comentar. Presidente, es que eso es lo que ocurre. Esto queda en terreno de nadie, ¿ya? Aquí debiera definirse quién es el ente público que va a coordinar todas estas acciones. Y no está establecido. Tú dices que el servicio forestal, ¿ya? Este nuevo servicio que se está creando. ¿Y por qué no lo establecimos acá? Diputada Riquelme, apague el micrófono. Este título, como bien lo dijo el asesor del Ministerio, dice principios. Yo creo que a lo mejor usted participó, estimado diputado Badilla, por su intermedio, presidente, en la redacción de una norma muy interesante para nuestra legislación, que fue el Código Procesal Penal, que comenzó a utilizar títulos en los artículos.
Y eso significa que el título de este artículo va indicando ciertos conceptos, no el objeto completo ni del proyecto ni nada, los principios inspiradores, como por ejemplo la bilateralidad, como por ejemplo la, no sé, concentración del procedimiento. Y aquí yo entiendo que son los principios, por lo tanto, indicar el objeto mismo de la norma debe estar contenido donde se trate de la prevención o donde se trate de la acción de mitigación. Lo estoy diciendo por orden legislativo. Esto absolutamente tiene que ver con el orden legislativo, no con el fondo del proyecto. Y ese es el sentido que tiene cuando se coloca al principio esto, los principios que inspiran la legislación. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo si tiene algo que agregar? Sí, muy breve, presidente. Muchas gracias. Aquí siempre hay que tener esta discusión presente el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, porque ese es el proyecto que crea orgánicamente un nuevo servicio y que no solamente lo crea, sino que trata de conectar este nuevo servicio con lo que es la nueva institucionalidad del SINAPRED, que está contemplada en la ley 21.364. En ese proyecto, en el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, se le encargan al Servicio Nacional Forestal diversas funciones relacionadas con los incendios, y dentro de ellos también está la prevención. De tal manera que lo que nos va a pasar continuamente en el estudio de este proyecto es que hay normas que pudieran estar en este proyecto, pero que están alojadas en el proyecto del Servicio Nacional Forestal. Entonces, podríamos haber tomado la decisión de reiterar las normas en uno y en otro proyecto, pero evidentemente nos lleva a un problema de técnica legislativa que es mejor que estas normas más de carácter general, que se refieren a la coordinación, por ejemplo, o al encargado en términos generales de la gestión de los incendios, estén en este proyecto de fase orgánica que crea el servicio, que como les digo está en estudio en el Senado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Urruticoechea. Es de la UDI. Presidente. Sí, lo que pasa es que sobre lo que está hablando el Ejecutivo, quería preguntarle por su intermedio, presidente, pero ¿en qué está ese proyecto de la creación de este organismo? Porque si nos van a decir que la creación de este organismo va a salir, quién sabe cuándo, ¿qué lógica tiene que sigamos discutiendo esto? Esa es una preocupación que la planteé yo, no me acuerdo, pero la planteé en algún minuto y no hemos tenido respuesta. Gracias. Gracias, diputado. Ejecutivo. Presidente, muy breve porque muy buena la pregunta y queremos decir con toda la confianza que estamos poniendo todos los esfuerzos posibles para que ese proyecto se apruebe lo antes posible. Hoy día tuvimos la última sesión de audiencias públicas, este proyecto está en segundo trámite constitucional en Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente en el Senado, está en discusión particular, al igual que este proyecto, y está con suma urgencia de parte del Ejecutivo y con indicaciones del Ejecutivo. Hemos terminado una fase de discusión con los trabajadores y los sindicatos de la CONAF para intentar llegar a entendimientos respecto al texto y hoy día también se recibieron nuevos invitados respecto a la regulación que existe en torno al Servicio Nacional Forestal y el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Pero nosotros tenemos confianza, presidente, que este proyecto del Servicio Nacional Forestal pueda estar en un corto plazo aprobado por el Senado y en próximo conocimiento de la Cámara en tercer trámite constitucional, esperemos, durante el primer semestre del próximo año. Gracias. Diputado Bobadilla, y después voy a poner en votación el artículo. Diputada Nullado. Presidente, yo creo que si hay algo en que nosotros podemos concordar aquí, en que todos sabemos cómo ingresa un proyecto al Congreso, pero ninguno de nosotros puede asegurar cómo va a salir, porque todos los proyectos en el trámite sufren modificaciones. La preocupación que tengo en relación a la argumentación que da el Ejecutivo, presidente, que nosotros estamos votando un proyecto que hace referencia a un nuevo servicio, pero no sabemos cómo va a salir ese proyecto que está en trámite, y nosotros supuestamente estamos legislando en base a ese proyecto. Esa es mi preocupación. Y concuerdo con lo que ha planteado el diputado Urruticoechea, que en definitiva ese proyecto debiéramos haberlo conocido antes de haber iniciado este trámite. Eso, presidente. Gracias, diputado. Está la diputada Nullado, pero después le doy la palabra, diputado. Presidente, yo valoro el trabajo que hicieron todos los asesores y el Ejecutivo.
pero también al inicio de este proyecto o en este principio debiera haberse considerado, porque en el número 14 posterior se señala el Servicio Nacional Forestal, pero no se señala tampoco que es el articulador intersectorial para establecerlo y que pueda dar cuenta respecto a este principio de corresponsabilidad. Por lo tanto, mi pregunta es al Ejecutivo, en la misma inquietud que tiene el diputado, que es con respecto a si aquí en este no quedara, en qué otro artículo, porque no lo está, las coordinaciones intersectoriales. El Servicio Nacional Forestal le corresponderá tal, pero no está en esa definición. Por eso le pregunto, si no está en el principio de corresponsabilidad, ¿en qué numeral, como el 14, o qué artículo debiera estar? Gracias, diputada. Vamos a escuchar al diputado Urruticoechea, que pidió la palabra, y después le damos la palabra al Ejecutivo. De nuevo al Ejecutivo por su intermedio, presidente, pero con el mejor de los ánimos. Si el proyecto del servicio va a estar listo el próximo año, en el segundo semestre, ¿por qué este proyecto el Ejecutivo le puso suma urgencia? Si no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de que funcione si no existe lo otro. Entonces, se me complejiza la situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo complemento la pregunta. El equipo de asesores y asesoras estuvieron agregando, de hecho en el numeral siguiente hay, tengo la pregunta si no será posible o conveniente agregar una indicación en este punto para especificar efectivamente lo del organismo. ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? Gracias, presidente. La coordinación es un principio general que gobierna la Administración del Estado. Está en la Ley General de Base de la Administración del Estado, por lo tanto, todo organismo de la Administración del Estado debe coordinarse, por lo pronto. Y ello no es excepción la CONAF o la Corporación Nacional Forestal hoy día, y por lo tanto, con los instrumentos que se están otorgando en esta ley, por cierto que tiene que ejecutar también el principio de coordinación como todo el resto del organismo de la Administración del Estado. Pero dicho eso, podemos analizar en la mesa técnica efectivamente, presidente, su propuesta, como también la que han manifestado los diputados en torno a establecer que es el Servicio Nacional Forestal el que coordina las acciones de esta ley a salvaguarda de lo que mencioné anteriormente de las zonas de interfaz urbano rural forestal, porque precisamente también la corresponsabilidad apunta que hay otros organismos, las municipalidades, a través de la regulación de la planificación urbana particularmente, que van a poder ejecutar instrumento y media. Así que nos vamos con la tarea, presidente. Gracias. Para la mesa Entonces técnica. hago la siguiente propuesta, a partir de lo que se ha mencionado, que dejemos pendiente el 2, me dice la secretaría que se puede hacer, y lo dejamos pendiente para una eventual redacción en el equipo, y avanzamos hacia el siguiente. Diputado Urruticoechea. Pero pregunto primero si están de acuerdo en... No, porque estamos en los principios, no toca. Porque además estaríamos viendo de si redactamos de un modo poniendo el ente específico nada más. Presidente, insisto con lo que está preguntando recién. Nosotros estamos en un proyecto de discusión inmediata que requiere de un servicio que no va a estar listo hasta el segundo semestre del próximo año, si así Dios lo permite, que capaz que así no sea. ¿Cómo podemos nosotros mejorar esta situación? Porque entendiendo que este proyecto se necesita en Chile, pero no puede funcionar si no está el servicio. ¿Qué hacemos? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, es una pregunta que usted había hecho, había quedado sin responder, así que le pedimos al Ejecutivo la opinión al respecto. Gracias, presidente. Lo primero que puedo comentar es que acaba de publicarse una ley, la ley 21.600, que crea lo que mencioné antes, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En esa ley se crean instrumentos, medidas, acciones de distinta naturaleza, pero todas van a estar efectivamente supeditadas a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de una ley ya publicada y tramitada en el Congreso, en donde distintos instrumentos están pendientes de ejecución a la espera de que se instale un nuevo servicio. Por lo tanto, no sería una experiencia novedosa la que estamos haciendo en esta interfaz legislativa, y por lo pronto estábamos en la obligación de presentar también este proyecto, atendía la
urgencia y problemática que estamos abordando. De tal manera que, teniendo además nosotros los esfuerzos puestos en el Servicio Nacional Forestal, que insisto, esperamos nosotros despacharlo los primeros meses del primer semestre, no en el segundo, sino que en los primeros meses, hemos tenido un buen trabajo con los senadores de la comisión y creo yo que vamos a poder despacharlo a la brevedad, por lo que en buena hora este proyecto va a llegarles a los senadores una vez que ellos ya hayan despachado el Servicio Nacional Forestal. Entonces, eso es lo que puedo mencionar al respecto, presidente. Gracias al Ejecutivo. De todas maneras, si bien uno comparte la preocupación, no hace a la votación específica del artículo que estamos, pero comparto, digamos, la preocupación de que pueda avanzar efectivamente el otro proyecto que evidentemente está vinculado con este. Yo comparto esa preocupación. Les propongo, perdón, pero quiero avanzar solamente un puntito. ¿Estamos de acuerdo en dejar pendiente el 2 para que lo puedan estudiarlo y votemos el número 3? ¿Le parece, diputado? Solo agregar, si usted me lo permite, sí. Por supuesto. Solo agregar una cosa. Dada la situación, ¿no será mejor entonces que el Ejecutivo retire la discusión inmediata de este proyecto? Se lo dejo como inquietud. Gracias. Queda como inquietud. Queda como inquietud, efectivamente. Vamos a consultarlo, diputado. Muchas gracias. Voy a poner entonces, tomar la votación del número 3, que leí enfoque preventivo. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Hugo Rey, diputado Bobadilla. El 3, diputado Bobadilla. Enfoque preventivo. Gracias, diputado Ibáñez. Diputado Cuello. Diputada Carla Moral. Diputado Cristian Lavé. Diputada Nullado. Gracias. Diputada Rafael. Diputada Marcela Riquelme. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Presidente. A favor. Unánime, presidente. Aprobado por unanimidad. Nos quedan 4 minutitos. Les propongo que veamos el punto 4 para completar el artículo 2, que es el de los principios, y en el cual hubo una propuesta de indicación parlamentaria que fue acordada en conjunto. Secretaria. Presidente, hay una indicación parlamentaria para reemplazar en el número 4 la frase políticas, planes y programas elaborados hay que falta tajarlo, por normas, acciones o medidas elaboradas. Entonces quedaría territorialidad. Las normas, acciones o medidas elaboradas en el marco de la presente ley deben considerar las características y riesgos propios de cada territorio donde se implementen. Voy a tomar la votación. Sí, salvo que haya unanimidad. ¿Fue acordado en el equipo? Votemos entonces. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Rey, diputado Bobadilla. Diputado Ibáñez. Diputado Cuello. Diputada Morales, diputado Lavé. Diputada Nullado. Diputada Marce Rafael. Diputada Marcela Riquelme. Diputado Héctor Ulloa. Diputado Rutico Echea. Diputado presidente. A favor. 9 votos a favor, 2 abstenciones, presidente. Aprobado. Aprobado. Quedamos hasta... Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.